Entonces, para el último, tiene que ver con la reducción. Entonces, ¿cuál es la reducción? ¿Cómo se redujo vertex cover a máximo clic? O sea, tengo que coger un grafo en el cual, si hay un vertex cover, entonces hay un max clic. Y si no hay vertex cover de ese tamaño, no hay más clic de ese tamaño, del tamaño que se queda la reducción. Entonces, la reducción fue basada en lo siguiente. La primera idea es que si yo tengo un cubrimiento de vértices de tamaño K, por ejemplo, aquí son estos azules, 1, 2, 3, 4. Estos azules, 4, cubren todas las aristas, ¿cierto? Porque eh, fíjense que esta arista está cubierta por este azul, esta arista está cubierta por este azul, esta arista está cubierta por dos azules, esta por un azul, esta por un azul, esta por un azul, esta por un azul, esta por dos azules, esta por un azul y esta por un azul. Luego, esos cuatro azules son un cubrimiento de vértices de ese grafo. Pero noten los que no hacen parte del cubrimiento de vértices, ¿quiénes son? Los rojos. Entonces, ¿qué tienen los rojos en particular de especial entre ellos? Que entre ninguno rojo hay aristas. O sea, los rojos los llamamos un conjunto independiente. Ninguno se relaciona con ninguno. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, porque precisamente los que no están en el vertex cover, eh, de hecho, si hubiera una arista entre ellos, entonces esa arista no hubiera sido tocada por los azules. Como los azules eran un vertex cover y tocaron todas las aristas, entonces entre ellos no puede haber aristas porque la hubiera tocado porque no hubiera sido tocada por un azul. Entonces los que no están en los azules, que son los rojos, tienen que ser nodos entre los que no hay ninguna arista. ¿De acuerdo? A eso se le llaman un vértice independiente. Ahora, ¿de qué tamaño es ese un conjunto independiente? ¿De qué tamaño es ese conjunto independiente? Pues si el vértice cover de tamaño 5, el conjunto independiente de tamaño n-5, donde n es el número de vértices. O sea, el conjunto independiente de tamaño b menos k, donde k era el tamaño del vértice cover. Entonces lo que podemos decir es que si hay un cubrimiento de vértices de tamaño menor o igual que k para g, entonces hay un conjunto independiente de tamaño mayor o igual que b menos k para g, que es el complemento del vértice cover. ¿Listo? Primera gran idea. Segunda gran idea. Entonces, si tenemos un grafo original, me puedo invertir el grafo complementario. ¿Cuál es el grafo complementario? El grafo con los mismos nodos, pero donde había arista ya no hay y donde no había arista ahora sí hay. Entonces, por ejemplo, esta arista que existía antes, aquí ya no existe. ¿Cierto? Y por ejemplo, entre este nodo y este nodo, no había arista, ahora entre este nodo y este nodo sí hay arista. Entre este y este no había arista, entonces ahora entre este y este sí hay arista. ¿Sí? O sea, entre los que no había, ya no, entre los que había ya no hay, y entre los que no había, ahora sí hay. ¿Listo? Ese se llama el grafo complementario. Entonces, el grafo complementario es con los mismos nodos, pero con las aristas cambiadas, las que sí eran no y las que no eran sí. Entonces, por ejemplo, aquí había un clique de tamaño 5. ¿Mm? Entonces, aquí, en este grafo complementario, lo que tenemos ese mismo es un conjunto independiente de tamaño 5. ¿De acuerdo? Esa es la segunda observación importante. Si había un conjunto, o al revés, aquí, entonces, como estos 5, como entre este y este no había aristas, entre este, y ahora sí las hay, entonces este y este formaban un conjunto independiente en el grafo de la izquierda, ahora forman un clique en el grafo de la derecha. Entonces, todo lo que es un conjunto independiente en el grafo de la izquierda se vuelve un clique en el grafo negado de la derecha. Entonces, con esas dos afirmaciones, con esas dos observaciones, nos encontramos que si yo cojo
mi grafo, para el que me preguntan si hay un vertex cover, entonces construyo el grafo complementario y n-k y pregunto si hay un clique de tamaño n-k. O sea, que tenga un vertex cover de tamaño menor o igual que k, sí, solo si tiene un clique, si el grafo complementario tiene un clique de tamaño n-k o más grande. Y con esa observación se hace la reducción y la reducción funciona en todo. Entonces, para terminar, miremos qué dijeron ustedes en la quinta. ¿Cuál era la instancia complementaria de este? Entonces, obviamente, en la instancia complementaria, entre 1, 2 y 6 no puede haber aristas. Y el 6 lo movimos en todas. El grafo era este, entre 1, 2 y 6, aquí entre 1. Ya, entonces entre 1, 2 y 6 ya no hay aristas. Entre 3, 4 y 5 tiene que haber, en 3, 4 y 5 tiene que haber aristas, como 3, 4 y 5 no hay aristas entre ellos de ninguna clase, entonces entre 3, 4 y 5 y 6, entre 3, 4, 5 y 6 no hay aristas de ninguna clase entre ellos, entonces 3, 4 y 5 y 6 van a formar un clique aquí, entre 1 y 2 no había, no hay, entre 1 y 6 no hay, entre 1 y 4 no había, ahora entre 1 y 4 hay. Luego alguna de estas es, ¿cuál dieron ustedes? Y él aquí preguntaba si había un clique de tamaño 2, un vertex core de tamaño 2. Había un vertex core de tamaño 2, sí había, era este con uno de estos. Era que era este, era 1, 2 o 6, 2, era un vertex core de todo este, lo habíamos visto antes. Entonces ahora van a preguntar si hay un clique de tamaño 4 o más, porque había 6 nodos, 6 menos 2 da 4. Entonces el K' debía ser 4. Las únicas opciones son esta o esta, A o este. Cualquiera de esos tres puede ser una respuesta correcta. ¿Cuál de esos tres es el grafo complementario del de arriba? Aquí ya no tenemos casi tiempo, entonces vamos a mirarlo aquí en sus respuestas. ¿Qué escogieron ustedes? Hay dos posibles respuestas, porque este grafo y este grafo deben ser el mismo, solo que dibujado de manera diferente. O sea, fíjense que entre 3 y 4, entre 3 y 5, entre 3 y 6, creo que aquí los organicé diferente para que se viera de otra manera. Pero este grafo y este grafo son el mismo. La mayoría los escogió. Algunos se dejaron engañar con este. Pero por ejemplo, miren que aquí no hay arista entre 4 y 6. Y en el grafo original tampoco hay arista entre 4 y 6. Luego sí debería haberla, luego ese grafo no sirve. Y los que escogieron este grafo, lo que está errado es el K igual 2. El K' tenía que ser 4. Y entonces estamos buscando aquí un clique de tamaño 4 para saber si hay un vertex core de tamaño 2 y obviamente aquí hay un clique de tamaño 4, que es como el complemento del vertex core del otro lado. Y ahí terminamos esta actividad, muchachos, y terminamos la clase de hoy. Entonces, hoy mostramos que vertex cover, perdón, que 3SAT se reduce a vertex cover, que vertex cover se reduce a clique y que por tanto, tanto vertex cover como max clique son NP completos. Nos queda entonces, muchachos, una sola clase de esto, en la que vamos a demostrar que otro problema, este ya es de números, subset sum es NP completo. Les recomiendo asistir a esa clase. Esa es a las 10 de la mañana, la haré virtual también para los que quieran, pero la haré de presencial para los que quieran también, ya estar en el salón de clase. Subset sum, ese problema es el más lindo de todos los que vamos a ver. La reducción es la más bonita de todas las que vamos a ver, se las recomiendo. Vean los videos, estudienlo, y en clase vamos a tratar de aclarar todo lo que no tengan claro sobre esa reducción. Es para mí la más bonita porque es convertir un problema de grafos, que es vertex cover, en un problema de números y no es tan evidente cómo se convierte. Pero es para que vean el tipo de cosas que se hacen para mostrar que un problema es NP completo. Y al final de la clase próxima les voy a mostrar el tipo de problemas que puede salir en el examen para que ustedes puedan estudiar. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces nos vemos la próxima semana el martes.